En el tercer punto me referiré a algunos aspectos del contexto nacional. Durante esta semana vimos que los artículos 153 y 153A del Código Penal peruano tipifican, es decir, consagran como delito la trata de personas y las circunstancias de agravación. Estos artículos se encuentran al interior del título contra la libertad y específicamente en el capítulo 1 sobre violación de la libertad personal. También se observó que a nivel nacional en el Perú tiene mayor frecuencia, por lo menos mayor registro de casos de trata interna, pero de todas maneras hay que tener presente que existe la trata a nivel externa o internacional. Aquí quiero hacer relación a un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2014 que indica que ahora en las dinámicas la trata que se está presentando es más intrarregional, es decir, no tanto hacia Europa o hacia Asia, sino a nivel de las zonas cercanas de esta región. Por ejemplo, peruanos explotados en Bolivia, colombianos explotados en México, en Argentina, entre otros casos. Asimismo, en las cifras del sistema RETA que tienen ustedes en Perú, que es muy importante, se mencionaba y que fueron citadas en el documento que vimos de la Universidad Católica del Perú, que en cuanto a finalidad de las denuncias, se destaca la mayor presencia de explotación sexual y laboral. También hay registros de casos de trata de personas, de mendicidad y de venta de niños. Asimismo, en la mayoría de estos casos las víctimas son mujeres y niñas, lo cual refleja una vez más la violencia de género que se presenta en la trata de personas y en otras formas de explotación. El Perú tiene aspectos comunes a nivel de país, pero también es necesario conocer las particularidades de cada región. No es lo mismo hablar de lo que sucede donde ustedes viven, en Loreto, que lo que pasa en Lima, en Cusco, en Tumbes, en Arequipa, entre otros lugares. En términos generales, en Perú se encuentra que existen contextos de explotación o de trata de personas relacionados con la minería, con la tala ilegal de madera, con el trabajo doméstico, con las ladrilleras, las tejerías donde hacen las tejas. Asimismo, que situaciones de desarrollo como la construcción de carreteras pueden de todas maneras no solo traer progreso, sino pueden generar contextos de vulneración de derechos humanos. Los compañeros del Cusco, que tomaron también este curso virtual, comentaban cómo la construcción de la carretera interoceánica ha generado algunos contextos de explotación laboral y explotación sexual. También quiero comentarles que los mismos compañeros de Cusco mencionaban como alguna de las modalidades de explotación o de trata de personas la cuestión del padrinazgo, aquella creencia o práctica donde los padres entregan a sus hijos a un tercero en aras o con el propósito de que tengan una mejor vida, pero en realidad muchas veces esos menores son explotados en sus lugares de tránsito o destino. Similar al caso que les comenté de Amalia de la Corte Constitucional Colombiana. Los compañeros de Puno mencionaban también el tema de la minería ilegal y las ladrilleras. Hay unas creencias populares que indican que si los mineros tienen relaciones sexuales o contacto con jóvenes, o como los llaman ellas, las bebitas, van a tener un mejor desarrollo de sus labores. El oro va a salir de manera más fácil o brotar de una manera más fácil desde la tierra. Esto también contribuye a que se presenten prácticas de explotación. También es importante indicar que ante esta realidad en el Perú se expidió la ley 28.950, ley contra la trata y el tráfico de migrantes. En esta ley se modificaron algunos artículos del Código Penal peruano y de otras leyes, pero también se determinaron algunos aspectos para la asistencia y protección de las víctimas, de los peritos y de los testigos. Asimismo, el tema de la regulación de los beneficios penitenciarios. En materia de trata se determinan penas que van desde los 8 hasta los 15 años. Si se presentan circunstancias de agravación, esas penas se aumentarán de 20 a 25 años. Es importante decir que esta ley de manera expresa determina que si la trata de personas se cometió en circunstancias de agravación,
no habrá derecho a ningún beneficio penitenciario. En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, también establece penas entre los 4 y 6 años, y si hay circunstancias de agravación, las penas serán entre los 8 y 25 años. Es importante que también indiquemos que en la parte final de esa ley, cuando se mencionan las disposiciones complementarias, transitorias o finales, se determina en la tercera y la cuarta que el Estado peruano de manera indirecta o recibiendo la colaboración de otros sectores debe realizar aspectos de la prevención de la trata de personas, debe promover esas medidas de prevención. Y asimismo, no solo para la trata, sino para el tráfico ilícito de migrantes, teniendo presente el enfoque de derechos humanos y de poblaciones vulnerables y además el interés superior del niño o del menor. Igualmente, señala la obligación para el Estado peruano en suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales para lograr temas de protección de peruanos víctimas en el exterior, temas de repatriación de las víctimas y asimismo de extradición de victimarios. También fortalecer los controles fronterizos e intercambiar información migratoria. Estos dos puntos son muy importantes teniendo en cuenta que Loreto es fronterizo con 3 países. Para concluir esta parte, quiero destacar también lo que se mencionó en el texto que leímos de la Universidad Católica del Perú en cuanto a la existencia de ese sistema RETA. El sistema de registro y estadística del delito de trata de personas y conductas afines es muy importante porque no solo permitirá ir articulando el diálogo entre los diferentes sectores del Perú, sino determinar, por ejemplo, en cuáles lugares se está presentando más la trata de personas, cuáles son esas modalidades que se desarrollan, entre otras cuestiones, para lograr orientar bien la política pública. Como cuarto punto, me referiré a las generalidades de la política nacional que existe en el Perú contra la trata de personas y otras formas de explotación. Esta fue aprobada a través del decreto 001 del 2015 por el Consejo Nacional de Política Criminal. Quiero resaltar que esta política se construyó no solo desde el sector gubernamental, sino que fue intersectorial. ¿Por qué? Porque participaron organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, la academia y entre otros. Esta política se aprobó por unanimidad por parte del Consejo Nacional de Política Criminal el 14 de noviembre de 2014, por lo cual ya está cumpliendo en este mes 2 años. Posteriormente, el decreto supremo se expidió el 24 de enero de 2015. Por lo tanto, en el próximo mes de enero de 2017 también cumplirá 2 años a partir de su expedición. Quiero mencionar que en el artículo de esa política nacional del Perú se mencionan los 3 ejes que también representan los 3 objetivos principales. El primero se refiere a todo el tema de la prevención y el control y reducción de la trata de personas, teniendo en cuenta esos factores sociales o culturales que la generan, que la facilitan o que la promueven. En segundo lugar, encontramos la persecución y sanción, todo lo que se refiere al ámbito penal para esclarecer los hechos. Y el tercero está la atención, protección y recuperación de las víctimas. Como eje transversal a estos 3 se encuentra la intervención local focalizada. Los enfoques que se establecen en esta política son 3. En primer lugar está el de género, en segundo el intercultural y en tercero el de los derechos humanos. Estos 3 enfoques son los que permitirán que la política pública se desarrolle de manera adecuada. Por ejemplo, teniendo en cuenta los roles tradicionales o costumbres que muchas veces llevan patrones de violencia y discriminación y que facilitan la trata de personas. Se comparte a continuación el esquema incluido dentro de la política en comento. El artículo 5 de esta política también determina cómo debe ser esa articulación entre los gobiernos
regionales y los gobiernos locales, en materia de iniciativas, en materia de mecanismos y diferentes herramientas para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la política nacional. Esta política también establece 8 lineamientos generales y de cada uno de ellos desprende lineamientos específicos o más concretos. Los 8 lineamientos generales abordan los siguientes temas: intervención focalizada con cooperación, reducción de la tolerancia social a ciertas prácticas, control y fiscalización, intervención en espacios de explotación, fortalecimiento del sistema judicial penal, fortalecimiento de la atención y protección integral a víctimas, no solo nacionales, sino también extranjeras, y por último, esa recuperación y reintegración para las víctimas. Como ejemplo, recordaré que en el lineamiento general 1 se determina, abro comillas, intervención e implementación focalizada de la política nacional contra la trata de personas, priorizando estrategias de prevención, persecución o protección según la problemática identificada, promoviendo la cooperación entre los órganos gubernamentales a nivel central y local. De este primer lineamiento que les acabo de leer se desprenden 3 lineamientos específicos. El primero se refiere a todo lo relacionado con la creación de espacios de coordinación y consulta de nivel central y local, que promuevan la ejecución de estrategias para luchar contra la trata de personas y sus formas de explotación, estableciendo para ello las competencias y funciones exclusivas y o compartidas de sus miembros. Este lineamiento es de gran importancia, pues plantea esa comunicación, esa creación de espacios de coordinación interinstitucional que faciliten no solo el diálogo, sino a mediano y largo plazo también la comunicación y la coherencia entre lo nacional y lo regional. En segundo lugar está el diseño y la implementación de planes locales contra la trata de personas y sus formas de explotación, que aborden características particulares del fenómeno en cada región del país, estableciendo acciones y estrategias, indicadores y metas. Asimismo, también instituciones que intervienen por cada uno de los lineamientos generales y específicos de la política nacional a desarrollar por los espacios de coordinación y consulta local. Este lineamiento también tiene una gran trascendencia, pues permite que cada región tenga su plan local y determine en él acciones concretas, estrategias, indicadores, metas, con las instituciones responsables y que participan. En cuanto a los indicadores, es importante mencionar que se deben construir de manera armónica, de manera mancomunada, escuchando a todos los actores que intervienen. Se debe partir de lo que se dice a nivel nacional en el Perú, pero también es importante tener presentes las necesidades y las realidades locales que ustedes conocen y que viven día a día en Loreto. Tercero, diseño de herramientas de gestión que permitan el adecuado monitoreo y seguimiento a los planes locales contra la trata de personas y sus formas de explotación. Este lineamiento final permite hacer un monitoreo constante y seguimiento a lo determinado en los planes locales contra la trata de personas para que se desarrollen de manera adecuada y en el caso de desafíos o de problemas, afrontarlos para mejorarlos y salir adelante. En quinto lugar, abordaré el Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas que se tiene en Loreto 2013-2017. Antes de abordar esas generalidades técnicas del plan regional, quiero indicar que ustedes que conocen mejor que yo la región de Loreto, identifican la realidad y las características, asimismo las necesidades. Me permito a continuación destacar algunas de esas que se mencionan en el Plan Regional de Acción. Primero, es una región fronteriza con 3 países, Ecuador, Colombia y Brasil. Internamente colinda con los departamentos de Amazonas, San Martín, Huánuco y Ucayali. En extensión vemos que Loreto es uno de los departamentos más grandes del Perú. Asimismo cuenta con comunidades indígenas.
Esto es muy importante porque va a demandar para esas pautas de política pública tener una mayor aplicación del enfoque intercultural. No solo limitarnos, por ejemplo, que si un indígena necesita asistencia, a facilitarle un intérprete de su lengua, sino también los invito a que investiguemos, y es un tema que requiere de gran estudio a nivel de América Latina y de otros países, el investigar cómo se vive entre una comunidad indígena, qué prácticas tienen, porque muchas veces uno desde afuera o desde la ciudad puede pensar que hay trata de personas o hay explotación, pero hay que comprender las prácticas y las tradiciones de cada comunidad indígena. Asimismo, hacer labores de prevención, porque muchas veces son uno de los grupos más vulnerables cuando se les ofrece un trabajo en alguna ciudad, etcétera, para caer en formas de explotación o trata de personas. En cuarto lugar, vemos la situación de pobreza y pobreza extrema que se vive en el departamento de Loreto. Esto facilita y aumenta los riesgos ante la trata de personas y otras formas de explotación. Asimismo, se encuentra la falta de oportunidades y los problemas en materia de educación y de violencia intrafamiliar. Veamos en las imágenes algunos lugares de Loreto. En el Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas que existe en Loreto, se indican responsables generales, un equipo técnico de apoyo, un equipo técnico por 3 mesas temáticas: persecución, prevención y protección. Se presentan también agradecimientos a instituciones estatales, de la sociedad civil organizada y de la cooperación internacional. Se encuentra que este plan aborda la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, pero que también tiene un énfasis en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es importante saber que esta explotación mencionada comprende modalidades como pornografía infantil, utilización de niños y niñas en actividades sexuales remuneradas, trata de niños con fines sexuales y turismo sexual infantil. Es importante destacar, y los invito para que ustedes destinen el tiempo prudente para analizar este documento, profundizar en él y conocer qué herramientas se tienen, especialmente porque menciona los marcos jurídicos internacional y nacional que vinculan al Estado peruano, que lo obligan. Asimismo, todas las herramientas de derecho interno que ustedes pueden utilizar y con las cuales cuentan. Esto es de gran utilidad, especialmente para los casos que día a día ustedes reciben y ustedes conocen. En el plan se determinan los enfoques de derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta la dignidad, que ya vimos que es una o la principal garantía fundamental vulnerada en la trata de personas y en cualquier forma de explotación. También determina un enfoque de género para aportar perspectivas críticas a esas relaciones socioculturales que muchas veces facilitan la discriminación y la violencia y permite generar acciones diferenciadas. También está un enfoque de equidad que determina el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes provenientes de grupos más desfavorecidos. Y también aparece en el último lugar el intercultural, que protege esa diversidad cultural que mencionábamos hace un rato, y el enfoque de territorialidad. Se establecen 12 objetivos específicos que tienen en cuenta los ejes de prevención, persecución, protección y asistencias, emergencia e implementación y monitoreo. En el plan que tienen ustedes se establece una matriz del eje estratégico de prevención, en la cual se incluyen objetivos estratégicos, metas, resultados, actividades, para lo cual se deben conseguir unas metas, indicadores y hay unos agentes responsables determinados. Lo mismo que se hace para el eje de prevención, se hace con los ejes de persecución, protección, el eje de emergencia, seguimiento y monitoreo. Dentro de los indicadores se mencionan, por ejemplo, un diagnóstico, un número de estudios realizados, instituciones de formación superior que promueven líneas de investigación en materia de trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, periodistas y conductores de televisión que conozcan estos temas,
asimismo que estén sensibilizados. También acuerdos con el Colegio de Periodistas para evitar, por ejemplo, imágenes sensacionalistas de víctimas de trata o explotación, capacitaciones, número de casos sancionados, identificados, atendidos, derivados, entre otros. Estos indicadores son muy importantes porque se definen como esas unidades de medida que nos van a permitir evaluar, conocer cómo está ese desarrollo de las políticas. Algunos clasifican indicadores en desempeño, qué están haciendo los funcionarios públicos y los diferentes agentes obligados, cómo están desarrollando sus funciones. También se encuentran indicadores de monitoreo para ir vigilando cómo se está haciendo esto cotidianamente y los indicadores de evaluación de resultados para ver realmente en esos productos que se obtuvo. Estos indicadores son muy importantes porque nos van a permitir alimentar o tener presente siempre los 3 ejes que son los pilares de la política nacional peruana contra la trata de personas y otras formas de explotación, el eje de prevención, el eje de investigación penal y el eje de protección a las víctimas. Es fundamental que ustedes analicen detalladamente el plan regional de acción que existe en Loreto, se lo apropien en el ejercicio cotidiano de sus labores, porque día tras día son ustedes los que están analizando cómo están funcionando, cuáles son las deficiencias, qué se puede fortalecer, etc. Para finalizar, me permito hacer unas breves conclusiones. En primer lugar, vimos y todos sabemos que la trata de personas es ese fenómeno donde se mercantiliza, se cosifica, se maltrata, se ultraja a niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, porque se les concibe como un objeto, se comercializa con ellos. Los instrumentos internacionales y nacionales identifican unas conductas, unos medios y unos fines en la trata de personas. Asimismo, representan las obligaciones que tienen los estados ante este fenómeno, obligaciones que se deben cumplir con apoyo de todos los sectores. También vimos que se habla de lugares de origen, tránsito y destino, y asimismo que la trata puede ser nacional o puede ser internacional o externa. Vimos la situación particular del Perú y del departamento de Loreto. Hay aspectos en común, pero también hay aspectos diferenciados. Como recomendaciones y pautas finales para que las políticas públicas se ejecuten de mejor manera, es importante fortalecer toda esa comunicación, la interrelación permanente que debe existir entre el gobierno, la sociedad civil, lo no gubernamental, lo internacional, la academia y muy importante, por ejemplo, otros sectores como los periodistas, los profesionales de la salud, entre otros. Aprovechar espacios como el grupo de trabajo multisectorial permanente contra la trata de personas que tienen ustedes en Perú, los diferentes mesas o grupos regionales también son muy valiosos. Asimismo, fortalecer espacios como este para adquirir conocimientos, compartir experiencias y buenas prácticas entre funcionarios públicos, miembros de organismos no gubernamentales, academia, empresas, entre otros. Asimismo, para abordar íntegramente el fenómeno de trata de personas, tenemos que tener esa articulación con políticas de niñez, políticas de prevención de la violencia de género, educación, nutrición, etc. Por eso en la imagen de inicio a este capítulo o a esta sección de conclusiones se encuentran ustedes varios muñecos que caminan en una misma dirección. Están engranados entre sí. ¿Por qué? Porque así debe ser el trabajo que debemos hacer ante este complejo fenómeno. Todos teniendo un mismo objetivo y cada uno desde su rol o función o espacio concreto de acción, trabajar por eso. Es la única manera de unirnos para disminuir el fenómeno y lograr algún día que desaparezca de la faz de la tierra. Asimismo, tener experiencias de países vecinos. Espero que la jurisprudencia de Colombia que les comenté les haya llamado la atención y también, por ejemplo, un caso concreto con lo que se llama The Code o el código, que es una experiencia a nivel internacional que también se ha replicado en Colombia para vincular a los taxistas, al sector transporte, al sector de restaurantes y hoteles para prevenir la trata.
especialmente la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que también sé que es un punto crítico en Loreto. Pueden investigar esta experiencia y les puede servir como ejemplo o darles algunas ideas. Asimismo, investigar y actuar en las zonas de control fronterizo. Esto es muy importante porque vimos que Loreto es fronterizo de 3 países. El Perú tiene varios memorandos de entendimiento y acuerdos con países vecinos. Es importante conocerlos y saber cómo se articulan, por ejemplo, autoridades migratorias de Loreto con autoridades colombianas, autoridades del Brasil o del Ecuador. Un punto muy importante es vincular al sector privado. En mi experiencia profesional he visto que el gobierno participa, las organizaciones no gubernamentales aportan, los organismos internacionales también coadyuvan, pero realmente hay que empezar a concientizar de mayor nivel al sector de las empresas. Ellos también pueden y son un agente muy importante al respecto. Por otra parte, y para culminar, reitero mis agradecimientos a los participantes, a los organizadores también de este importante curso virtual para compartir experiencias entre países vecinos como Colombia y Perú. Asimismo encontrarán los enlaces a 2 conferencias que considero que les pueden ser de utilidad y también para que ustedes las divulguen. La primera de una señora de la India que fue víctima de trata de personas, pero que ahora trabaja para que las víctimas logren una real reinserción laboral, capacitándose, entrenándose en diferentes oficios. Y la otra es la historia de una fotógrafa que fue por varios lugares del mundo documentando situaciones de trata o situaciones de explotación, de trabajo forzoso, de explotación sexual, trabajo en ladrilleras, en minería. Espero que les sean de utilidad, que tengan una buena finalización de este módulo y muchos éxitos en la sesión presencial. Cualquier pregunta o inquietud me pueden escribir. Mil gracias.